Muchas gracias, Claudia, personalidad con la cual tú ya te tomaste una fotografía, vi antes que iniciaras precisamente tus noticias internacionales. Sí, está con nosotros Rigoberta Menchú, que no necesita mayor presentación, Premio Nobel de la Paz en 1992, una líder indígena guatemalteca, una luchadora social con la cual ya hemos conversado en una ocasión en su última visita aquí en el país y ahora vamos a hacerlo nuevamente, ¿no? Porque queremos aprovechar su conocimiento, su experiencia para hablar sobre temas importantes. Nada menos el día de ayer, Rigoberta Menchú aquí en nuestro país disertó sobre el tema de democracia y desarrollo humano, ¿no? Es el tema, ¿no? Del cual habló ella ayer. Y habló también sobre, y va a recibir ahora también en el Congreso una distinción honorífica de noble amiga de El Salvador como reconocimiento a su labor en defensa, como ya lo dije, de los derechos humanos, así como de los pueblos indígenas de los países de la región centroamericana. Bienvenida, doctora Menchú, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerle nuevamente aquí en El Salvador y en los estudios de Canal 12. Gracias, Romeo. Es un honor de nuevo estar aquí en El Salvador y muchos saludos a la gente, los amigos, la gente que nos mira. Pues gracias por la hospitalidad también, porque creo que Guatemala y El Salvador estamos tan cerca, mucha historia compartida y tenemos que estrechar mejor nuestras ¿verdad? relaciones, mucha similitud. Sí, los países centroamericanos tienen muchas similitudes en ese sentido. Doctora, ayer usted disertó sobre derechos humanos y democracia en Centroamérica, es la temática que desarrolló. Y uno se pregunta qué tanto hemos avanzado y qué tanto se puede hablar de derechos humanos y democracia en Centroamérica cuando son países, no todos, pero algunos de ellos abatidos por la delincuencia, ¿no? Abatidos por la desesperanza muchas veces de sus habitantes en términos de política, social, económica, etcétera. ¿Qué tanto se puede hablar realmente de un avance democrático en la región centroamericana? Bueno, y desarrollo humano al mismo tiempo, hay ¿no? que partir de unos principios. En las décadas pasadas se cometieron abusos de derechos humanos como política de Estado, Ajá. que las instituciones del Estado no solo toleraron los abusos, sino lo implementaron. Y muchas de estas violaciones era dirigido a los opositores, digamos, era la persecución política. Y costó mucho para nuestros países y todavía lo vamos a pagar caro en el futuro. Ahora, hoy ya no son políticas de Estado, no es política de las instituciones públicas de matar o perseguir, aunque no se ha terminado el tema de la criminalización. Creo que hay varios dirigentes sociales que siguen la persecución en países como Honduras. Desafortunadamente hay muchos ejemplos de eso, incluso atentado contra la prensa, ¿no? Ahora, creo que hemos avanzado muchísimo en mejorar por lo menos un perfil de instituciones impartidoras de justicia que lucha contra la impunidad. La impunidad ha sido algo terrible en la región y que los jueces, los magistrados en muchos momentos dejaron de funcionar y más bien dieron pie a tolerar las injusticias. Y muchas veces a ser cómplices incluso de eso. Sí, y luego pues yo creo que hemos avanzado muchísimo en la concientización ciudadana. Si usted ve en el caso de Guatemala, hemos avanzado mucho en los derechos de los pueblos indígenas gracias al acuerdo sobre identidad de derechos de los pueblos indígenas. Hemos avanzado mucho en la tipificación de los delitos de lesa humanidad gracias al acuerdo global sobre derechos humanos que se firmó y que separó los delitos de atentado contra el Estado, digamos que era lo que hacía legítimo la guerrilla, con los delitos de lesa humanidad, y en ese sentido hemos avanzado mucho y creo que hay otra coyuntura. Lo que sí no podemos ignorar es que la violencia tan cruda que vivimos hoy en las calles, los asesinatos, las matanzas que vemos, es realmente producto de un pasado. O sea, mucho de esto se engendró en el tiempo en que muchos de estos que ahora son responsables de crímenes organizados, de impunidad y de incluso de narcotráfico, provenían de la guerra. Refiriéndose al tema, por ejemplo, de las pandillas y todo eso, doctora. Sí, yo creo que las pandillas es una expresión de esa violencia que se hizo en la calle, que el Estado promovió en una época y que hoy tiene que volver a las aguas a su nivel
pero esto también va vinculado a los temas sociales. Yo no quiero que se criminalice la pobreza porque es lo más fácil, ¿no? O sea, todos decimos porque no hay trabajo, porque los jóvenes no tienen perspectiva, y entonces acuden a la violencia. O sea, de alguna manera legitimamos la violencia con la pobreza. Y yo creo que esa perspectiva hay que cambiar, porque la pobreza no es criminal, la pobreza realmente incluso es el esmero de los ciudadanos por salir adelante, por inventar la vida diaria. Entonces creo que aquí hay violencia heredada del pasado, hay impunidad que seguimos viviendo, hay rezagos sociales tan grandes como la desigualdad social, la pobreza, el hambre, el racismo en algunos casos, la intolerancia y la agresión política, porque de verdad también no se ha logrado campañas electorales más fraternales, más propuestas de salida, sino más agresión. O sea, esto también lo vemos. Finalmente creo que tenemos una oportunidad de darnos un chance a volver a empezar. Yo creo que Centroamérica es un epicentro de la América, sigue siendo una región riquísima en diversidad, en historia ancestral, en tenacidad de las mujeres, de la gente por salir adelante. Y yo creo que Centroamérica también es una gran perspectiva en el corazón de la América, ¿no? Doctora, a ver, cuando hablamos de la falta de oportunidades, ¿no? Digo, sin el ánimo de criminalizar la pobreza, como usted lo dice, pero bueno, ¿pero qué sucede en un barrio, en una colonia, en un cantón, en una comunidad cuando de repente ciertamente no llegan esos beneficios del Estado, no llegan los servicios básicos del Estado? Cuando una comunidad, por ejemplo, está marginada y excluida de tener una clínica, ¿no?, de asistencia, una buena escuela o una oportunidad de empleo. Es decir, ¿cómo también afecta esto el ánimo del individuo, del ser humano, y que pueda canalizarse de otra manera, digamos, o que pueda al final tener una reacción que no se le espera probablemente al Estado? Bueno, aquí es como una cadenita de problemas, ¿verdad? Yo pienso que hay que darle mucha autoestima a la población para que optimice sus capacidades, sus cualidades. Hemos abandonado, por ejemplo, mucho el campo, cuando es ahí donde proviene nuestra alimentación. No impulsamos oficios, una educación que enseñe oficios que le sirva a la gente, sino teorizamos demasiado nuestra realidad y al final nos topamos con una realidad que no necesita mucha teoría, necesita mucha capacidad de salir adelante. Los pueblos tienen muchas cosas grandes y tenemos que darle a la gente siempre un beneficio humanitario. Yo creo que no, normalmente la pobreza se ve como la discapacidad social, pero no es una discapacidad social. ¿Qué es lo que nos ha afectado? Yo pienso las grandes corrientes internacionales, por ejemplo, el neoliberalismo que vino a enseñar la computadora, el espejo de la vida digna, próspero, Europa que tenía mucho éxito en el empleo porque la industrialización, y se vuelven países industrializados que en algún momento se desmoronan. Y hoy el desempleo es una enfermedad global, es una epidemia global en el primer mundo y en el llamado tercer mundo. Hay analistas que dicen que no es malo el neoliberalismo, sino las personas que aplicaron el neoliberalismo, ¿no? Como siempre y cuando es un exceso de materialismo, es un exceso de prosperidad que no se alcanza, es malo. Yo pienso que todo desarrollo que pasa por la realidad de una población que incremente la capacidad identitaria, yo le doy mucho a la identidad. Porque si el salvadoreño sabe que lo que tiene es su patrimonio y es su joya para las generaciones futuras, ¿cómo no lo va a cuidar? O sea, ¿cómo no lo va a impulsar con racionalidad? El tema de las empresas golondrinas que vienen a saquear el oro, la plata, el petróleo, etcétera, es que empobrecen los países. Entonces las políticas comerciales que saquean nunca es bueno para ningún país, es una nueva colonización. ¿Y qué alternativa se plantea ante esa situación, doctora? Yo creo que fortalecer las instituciones propias de nuestros países es un reto muy grande, fortalecer el sistema de justicia, fortalecer las tomas de decisiones, incluyendo la población, las consultas son bien importantes para la gente, estar con la gente. O sea, el liderazgo hoy
no puede estar en una vitrina enseñando la maravilla que tiene, sino está resolviendo uno a uno los problemas. Yo creo que más que las llamadas bolsas solidarias, ayuda de emergencia, combatir el hambre con un vaso de atol, todo eso es bueno cuando se trata de sacar la gente en lo más profundo de la miseria, pero también hay que dar una capacidad de planeación, de diseño, mejorar la educación, que la educación sirva para la vida y no sirva solo para colgar en una pared. O sea, esa intelectualidad que muchas veces teoriza la problemática no puede resolver la problemática. Bueno, volver más a la tierra, volver más a lo nuestro, suena a localismo, pero se imagina usted si se está derrumbando la perspectiva del llamado primer mundo que enseñaba un espejo distinto, ¿a dónde más van a ir nuestros inmigrantes? O sea, eso es muy importante. Pero, a ver, digo, si hablamos del neoliberalismo como una corriente económica, pregunto, ¿y si esta es ya está al borde del desastre, ¿no? Si esto no es lo que realmente va a sacar al mundo de la pobreza, me pregunto entonces, ¿qué alternativa se plantea como sistema económico, como contrapuesto al neoliberalismo y que pueda realmente llevarle un mejor beneficio a la población, a las poblaciones, ¿no? Sí, yo creo que el totalitarismo siempre es negativo, tanto en las dictaduras como en las dictaduras económicas. Las medidas económicas del Banco Mundial, del BID y de todas las corrientes internacionales han venido como a generar más negocio y ahora hay más ricos que hace rato, o sea, se diversificaron de alguna manera los mercados. ¿Y más pobres? Y más pobres. El problema es que los pobres no tienen la capacidad de comprar, no es que no haya producto, no es que no haya éxito empresarial de algunos empresarios, el problema es que los pobres no tienen para comprar. Entonces, si la regla es vender y comprar, veo que aquí los compradores no tienen la capacidad de consumir lo que pensaban que consumirían, por eso hay crisis. Ahora, yo sí pienso que hay que incrementar el poder de las cooperativas, el poder de nuestra propia capacidad de producir, valorar más lo que tenemos y no salir tampoco con un modelo que no hay, porque hoy modelo factible no hay más que el ser humano debe volver a reinventar la capacidad de producir con todo lo que tiene. Jóvenes, América Central somos una región profundamente jóvenes, creativos, y yo creo que hay que darle más capacidad de participación de los jóvenes en el diseño, en la programación, en las experiencias, intercambios más cercanos a nuestros países, porque de que hay riqueza en la región yo sí creo que hay. Las desigualdades no son viables ni para los que lo producen, ni para los que sufren los efectos de la desigualdad, la discriminación, el racismo, la intolerancia. O sea, yo más creo que mantengamos nuestra paz, es decir, busquemos todos los mecanismos posibles para mantener nuestra paz. Y uno de esto creo que es agenda común. Cómo la empresa privada debe hacer agenda común con el Estado, con las instituciones políticas, cómo las instituciones políticas deben ser capaces como de proyectar alternativas y poner a pruebas. Yo no veo ningún camino más que poner a prueba lo que predicamos, pues. Y bueno, salidas tiene que haber. Pero no es fácil eso, ¿no? Doctora, cuando habla, por ejemplo, de democratizar la riqueza, ¿no? De distribuir la riqueza, digamos, de alguna manera, con aquellas personas que tienen menos recursos o los que han sido marginados y excluidos, digo, eso tiene sus costos, tiene sus resistencias, tiene sus muros, y ahí es donde uno tiene la duda, digo, vamos a empoderar a la sociedad civil, vamos a empoderar a estos sectores que al final lo que van a hacer es, van a oponerse o van a hacer la resistencia a estos pocos concentraciones de capital que hay. ¿Es posible eso realmente? Yo creo que los empresarios tienen que tener un compromiso social. Si no tienen ese compromiso social es igual como que están financiando de nuevo incubaciones de nuevos conflictos. ¿Qué se entendería por conciencia social de un empresario?
Bueno, yo pienso que hoy por hoy hay nuevas normas que se están generando, favorecer quizá todos aquellos programas que tienen que ver con mejorar la vida de la gente. El tema de la salud. Si en la salud solo le tiene salud aquel que puede pagar, si la educación cada vez es más privatizada y se va solo a aquellos que pueden pagar un colegio y más se benefician de las becas del propio Estado, más saquean más y más no pagan impuestos. O sea, yo siento que todos tenemos que invertir algo en el país que queremos porque eso es nuestro, o sea, es donde de nuestras generaciones futuras. O sea, tenemos que invertir. Ahora, invertir en la tranquilidad hay dos formas. O pagamos sicarios y pagamos armas, ¿verdad? O hacemos obras que permitimos que la gente pueda alcanzar un entusiasmo, una autoestima y genera nuevas maneras de optimizar sus recursos. Yo creo que el ser humano tampoco necesita exorbitantes recursos para poder vivir, si lo que quiere la gente es felicidad. Entonces yo creo que hay una cultura también que impulsar, una cultura de la vida y no solo una cultura del arrebato, porque hoy si tú tienes violencia en tus manos, puedes arrebatar lo que quieres, ¿verdad? Una cartera, imponer una decisión, y yo creo que no es la vía. ¿Usted cree que lo que se ha perdido en las sociedades centroamericanas es la esperanza? Digo, la esperanza que es un soporte importante, digamos, para la superación, pero digo, los pueblos centroamericanos hoy creo que tienen menos esperanza que antes, ¿no? Muchas veces por el comportamiento de quienes toman las decisiones, quienes son líderes políticos, sociales, muchas veces porque los ejemplos con que nos predican estas personas que son llamadas a generar cambios, estas personas que son llamadas a beneficiar a las grandes mayorías, no necesariamente lo están haciendo. Entonces digo, cuando usted le pregunta a la gente en la calle, dice, mire, estos gobiernos son nada más para beneficiarse, la política es nada más para beneficiar a grupos, pero es esperanza de que esos políticos, esos líderes sean generadores de cambio o entes de cambio, no se encuentra mucho ya en las sociedades. Yo pienso que ahí hay una equivocación de la sociedad. Primero yo vi las elecciones en El Salvador últimamente y muchos candidatos fueron electos por su propia fotografía. Entonces, no puede decir la gente que votó por esa fotografía porque le cayó muy bien la fotografía, es decir, conoció mejor sus candidatos. Yo creo que a medida en que la democracia es mucho más accesible a la población, que no se ha comprado los votos, que no sea producto de la violencia, quién puede violentar más o demostrar más fuerza, sino que sea producto realmente de un ejercicio libre de participación. Y mientras más diverso, más plural es el debate, más se enriquece el pensamiento y elimina las posibilidades de las dictaduras. Yo pienso que la gente cada vez es más parte de la decisión. Es cierto que todavía no logramos la credibilidad, por ejemplo, del Congreso. En mi país, hablar del Congreso todavía es hablar de algo terrible. Y proponerse a ser parte de la política también es que uno como si perdiera la vergüenza. Sí, claro. O sea, ser partícipe de los procesos eleccionarios, y la gente que le conviene dice yo soy apolítico. Pero uno que dice apolítico, ¿usted cree que tiene una solución en sus manos? No, es cómplice de un silencio. Entonces, ¿cómo asumir nuestro rol, que es la conciencia ciudadana? Yo creo que en El Salvador se ha logrado mucho porque las campañas han estado muy claras, ¿no? O sea, aquí el FMLN ha tenido mucho éxito y que la diversidad de pluralidad política ha estado en el escenario y ya no es un delito pensar. Antes era un delito proponer cosas distintas que el sistema. Hoy el sistema está un poco más abierto. De hecho, yo voy al Congreso de la República, claro, gracias a todo el trabajo de la gente, pero me emociona muchísimo que hace unos años era imposible recibir un protagonista de derechos humanos que claramente opositora de los regímenes excluyentes, racistas, y que bueno, que he hecho mi historia y que se ha recibido en el Congreso y homenajeado. O sea, son estos elementos que yo digo que tenemos que ser más propositivos, más positivos.
Yo no ignoro el hecho de que no ha recuperado la política su credibilidad y depende de nosotros y las juventudes que la credibilidad política se recupere como vía normal, que las elecciones sean la única vía para elegir nuestros dirigentes desde la alcaldía hasta el Congreso y que le demos seguimiento a nuestros avances y que eso lo hacen personas. O sea, realmente también hay personas que han dado su vida entera en utopías que poco a poco alcanzamos algo de lo que pensamos. Finalmente ser positivo y propositivo, porque yo he visto, cuando yo llego muy negativo en un lugar, seguro que lo que engendro es negatividad. Y mucho de está en nuestras manos. Bueno, los mayas dicen que esto es una época de plena conciencia propia, pero también que la gente asuma su total responsabilidad en lo que engendra para el futuro. La gente probablemente tenga la decisión de asumir su propia responsabilidad, ¿no? De asumir su protagonismo, pero no sé si tiene las herramientas, si se le proporcionan las herramientas, como decía usted, por ejemplo, mire, empoderar a la gente de la educación, ¿no? Llevar la educación de primera calidad, eso sería obviamente un paso importante, digo, para los sectores que están hasta ahora excluidos, marginados, que niños que tienen que caminar mucho para llegar a su escuela, probablemente, digo, sería un paso importante acercarles más la escuela, pero empoderar a esos sectores significa también, por utilizar el término, abrirle los ojos ante una realidad que es muy oscura todavía. Yo pienso que el rol es mutuo. Los dirigentes que están hoy tomando decisiones nunca deben olvidar que servir a un pueblo es una coyuntura y que lo que siembran debe ser a largo plazo. Entonces, nosotros tenemos que presionar mucho a los dirigentes para que no pierdan la visión, sea cual sea su religión o lo que conoce más en la vida, pero el hecho de que está en un cargo público, debemos de ser enérgicos para exigirle su servicio a la sociedad. Participar más, yo pienso que sí, es una tarea, impulsar cultura de paz, buscar observadores dentro de nuestro propio pueblo, no esperar que nos venga a dictaminar un órgano mundial para decir que somos unos crueles y que no sabemos escucharnos mutuamente, sino valorar más nuestras instituciones locales. Y bueno, hay algo que está en las manos de nosotros, no todo está, pero el que puede tomar una decisión, yo creo que sí le sigue cayendo el peso de la decisión. O sea, tampoco podemos decir que todos los dirigentes regionales hayan hecho lo posible por favorecer a la gente, por responder una ética política, una ética social. No, simplemente a veces la política ha sido ya un mercadeo también. Entonces yo pienso que... O una forma de vida, ¿no? Una forma de vida que la gente lo permite. Yo siempre digo que los ciudadanos tienen que despertarse más, ¿verdad? Despertarse más. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Estamos conversando esta mañana con la doctora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y está de visita en nuestro país. Aprovechamos, por supuesto, esta visita para invitarle nuevamente. Recibirá el día de hoy una distinción honorífica de Noble Amiga del Salvador por parte del Congreso de nuestro país. Pausa, regresamos. Su nombre completo es Rigoberta Menchú Tum, quien siempre se ha caracterizado por ser una líder indígena guatemalteca. También es miembro del grupo Quiché Maya, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992 y el Premio Príncipe de Asturias. Sin duda alguna, Menchú se ha destacado por su liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional. El 12 de febrero del año 2007 anunció que se postularía en las elecciones presidenciales de Guatemala por la coalición de partidos WINAC y Encuentro por Guatemala. En ese mismo año, sin embargo, Rigoberta quedó en quinto lugar. Gran parte de su popularidad le vino de su libro autobiográfico de 1982 a 1983, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia.
escrito por Elizabeth Burgos a partir de las conversaciones con Rigoberta. Menchú desde muy pequeña conoció las injusticias, la discriminación y la explotación a la que son sometidos los indígenas que viven en la pobreza extrema en Guatemala. Desde joven se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos, lo que le valió persecución política y el exilio. La Guerra Civil de Guatemala tuvo lugar entre 1962 y 1996. La violencia la forzó al exilio a México en 1981. Rigoberta Menchú continúa luchando contra las injusticias y siempre luce con orgullo sus raíces indígenas. María Elena Zabaleta, Noticiero Hechos.